A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Nos acompaña y le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Luciana Case, economista senior del Instituto Peruano de Economía. Qué gusto saludarte, Luciana, ¿cómo estás? Mencionaba en el preámbulo las celebraciones por el Día del Migrante, ¿no? Y me gustaría en primer lugar conocer cuál es la situación de los migrantes venezolanos, que son un gran número que se encuentran en nuestro país. Bueno, en plano general hay 1.7 millones de migrantes venezolanos en el país actualmente y de este 1.7 millones, aproximadamente un poco más del 600.000 venezolanos que se encuentran en un estatus regular migratorio, ¿no? Eso quiere decir que tienen los permisos necesarios para poder vivir, ¿no?, en el Perú. ¿Y los otros se encuentran en situación de informalidad? Exacto, ¿no? No se encuentran documentados. ¿Y esto es un problema, el hecho que no tengan una regularización migratoria? Claro, porque no, al momento de entrar al mercado laboral no se pueden formalizar, por ejemplo, ¿no? Se calcula que la informalidad en migrantes venezolanos en las principales ciudades del Perú lleguen a un 71% versus que los peruanos llegan a un 64% aproximadamente. Entonces este nivel es mucho mayor en migrantes venezolanos. También, por ejemplo, tienen mayores precariedades en servicios básicos, por ejemplo, en educación, en salud, en vivienda, por ejemplo, en cuanto a hacinamiento, ¿no?, en viviendas. Entonces es muy importante que puedan acceder a la documentación para también tener otros servicios que son necesarios, ¿no? En el IPE ustedes han presentado un interesante informe el último fin de semana a través del Diario del Comercio, justamente mirando que si en el país se aplican políticas de formalización, políticas justamente de brindar la atención y sobre todo que puedan incorporarse a nuestra economía, pero de manera formal, esto tendría un aporte importante. Sí, exactamente. Según cálculos del Fondo Monetario Internacional, se calcula que si exactamente se dan estas políticas, ¿no?, de integración económica, podrían aportar hasta 4.5% del PBI, ¿no? Lo cual obviamente beneficia a todos los peruanos también. ¿Y se tiene un estimado en el momento cuánto ellos aportan de manera formal o es muy difícil establecerlo? No tenemos el cálculo exactamente, pero como te decía, en cuanto a informalidad, sí se aproxima, que aproximadamente 71% de migrantes, ¿no? ¿Y cuál es la situación económica si tuviéramos que hacer un desagregado de el ciudadano venezolano que se encuentra en estos momentos en nuestro país? Dentro de los que se encuentran en situación migratoria regular y los que no han regularizado su situación. Bueno, para comenzar, se sabe que muchos migrantes venezolanos entran, ¿no?, al mercado, por ejemplo, de transportes, por ejemplo, con el servicio de taxis, ¿no?, y también de delivery, ¿no? Y se aproxima también que pueden ganar aproximadamente 41% más, ¿no?, que trabajando en cualquier lugar dentro del país, ¿no? Entonces, la mayoría de migrantes, o una buena cantidad de migrantes venezolanos, entra a ese tipo de trabajos, que claro, el acceso puede ser aún más fácil, ¿no?, para poder trabajar en estos servicios, ¿no? Ahora, otro detalle que ustedes han establecido en este informe es el nivel profesional, un buen número que tiene nivel profesional, pero que se encuentra con un problema en nuestro país, ¿no? La convalidación o la homologación. Exactamente, ¿no? Porque justo también hemos puesto en el informe que, por ejemplo, en cuanto a educación superior, hay mayores migrantes venezolanos con un mayor nivel de educación que peruanos. Por ejemplo, hay 39% de venezolanos con un nivel de educación superior versus un 31% de peruanos, ¿no? Entonces, digamos que hay un cierto desfase, porque muchas de estas personas que tienen educación superior, pero entran a trabajar en trabajos informales, ¿no? Ahora, y este número aún muy reducido de ciudadanos venezolanos que han regularizado, han convalidado su título profesional, ¿tienen un empleo adecuado en este momento? ¿Tienen una situación mucho más propicia en comparación a otros ciudadanos? Lamentablemente no. Se encuentran en la informalidad, como hablábamos hace un rato, o también no tienen acceso a servicios básicos, que es muy importante también para entrar a un mejor nivel de acceso laboral, ¿no? ¿Y cuánto es lo que percibe un ciudadano venezolano en comparación a lo que percibe un ciudadano peruano? No se tiene el cálculo exactamente, pero si es que nos encontramos, por ejemplo, en
en el sector de informalidad se espera que puedan ganar menos del sueldo mínimo inclusive, ¿no? Ahora, el tema de las brechas sociales que mencionaba Luciana hace unos instantes, ¿no? ¿Qué tan marcado es esta situación? ¿Tienen acceso a salud? ¿Cuentan con acceso sus hijos a educación? ¿Cuentan con acceso a otro tipo de servicios, a otro tipo de oportunidades? Sí, se calcula que aproximadamente el 90% de inmigrantes venezolanos tiene carencias en acceso a servicios básicos. Por ejemplo, en el tema de vivienda, muchos viven, por ejemplo, en una habitación, ¿no? Una familia de, por ejemplo, 4 personas. ¿Hacinamiento? Pues, hacinamiento en vivienda, ¿no? Que es muy importante que también se pueda revisar ese tema desde el lado de las políticas migratorias, por ejemplo. Y en educación también. Muchos venezolanos que tienen hijos, esos hijos no tienen el acceso también a educación básica regular, ¿no? ¿Y esto se presenta en zonas urbanas o Sí. también en las zonas rurales? Debe ser mucho más dramático esto, donde algunos también han llegado hasta esas zonas. Sí, exactamente, ¿no? Pero digamos que el mayor porcentaje de migrantes migra a las zonas urbanas, ¿no? Ahora, tú mencionabas hace unos instantes que buscan algunas oportunidades dentro de la informalidad que les permite tener o obtener mejores ingresos. ¿Esto en qué rubro más o menos? ¿Plataformas digitales? ¿Qué otros rubros donde ellos pueden tener un mayor número de ingresos comparado a los otros? A los peruanos. Así es. Bueno, entran, por ejemplo, al comercio, servicios, ¿no? Justo cuando hablábamos de entrar a las apps de delivery, de transporte, ¿no? Porque justamente el acceso a esos trabajos son más fáciles, ¿no? Ahora, ¿se tiene una data que los profesionales venezolanos que llegan, en qué especialidades son las que hay un mayor número? No exactamente, ¿no? No exactamente. Ahora, el otro aspecto, ¿no? Que para ellos es fácil realizar sus trámites migratorios o es un problema, un cuello de botella que tenemos en el país. Es un cuello de botella, ¿no? Porque justamente hace poco, ¿no?, se exigió que entren con pasaporte y bueno, con el documento de identidad, pero lo que ha hecho más bien esta medida es incrementar el número de migración, por ejemplo, por medios ilegales, ¿no? Entonces también la tarea está en que se puedan flexibilizar un poco estas políticas, ¿no?, de implementación, ¿no? Ahora, otra característica que seguramente, no sé si en el Perú se está dando, pero que sí en otras latitudes, en otros países se refleja. Incluso la propia comunidad peruana, cuando llega a determinados países, se asocian, se juntan, hay cadenas asociativas. ¿Eso se da con los venezolanos acá? Sí, sí, se encuentran varios venezolanos, por ejemplo, en el Perú, que se juntan. Creo que se ha visto también bastante con las últimas elecciones, ¿no? Yeah. En diferentes países y en nuestro país también, ¿no? Entonces sí hay, digamos, estas uniones. ¿Y esto lo hacen en las cadenas económicas aún dentro de la informalidad para poner pequeños negocios, pequeños emprendimientos? Ahí también, bueno, hay un cuello de botella, ¿no? Por el mismo lado de que no cuentan con los documentos de formalización, ¿no? Dentro del país. Entonces esto también impide que puedan formar negocios, ¿no? Ahora, el Perú, a nivel de América Latina, es uno de los que cobija mayor número de migrantes venezolanos. Exactamente, después de Colombia. Después de Colombia. ¿Cuántos tiene Colombia? ¿Tiene esa estadística o no? No, pero el Perú, bueno, sí tiene aproximadamente 1.7 millones. Es bastante alto, ¿no? Es bastante alto. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué se recomienda? Sí, lo que se recomienda en primer lugar son políticas de integración, ¿no?, económica que puedan facilitar el tema de formalizarse dentro del Perú, pero primero facilitar ese proceso también de ser, bueno, ciudadano formal en el país, ¿no?, que eso es muy importante para su integración económica también, ¿no? Y también algo que se debe hacer es combatir el crimen organizado, ¿no?, que es muy importante porque es todo bien latente el tema del crimen organizado transnacional. Entonces es muy importante que también el Estado pueda combatir este crimen, no solamente de la población venezolana, sino en general, ¿no? Y ahí viene precisamente el lado flaco, si se quiere, porque la población percibe que un sector de estos migrantes de una u otra manera está ligado a estas acciones de criminalidad, ¿no? Uh-huh. Sí, y es interesante porque también, según los cálculos que hemos hecho en el IPE, la proporción de peruanos y venezolanos en las cárceles, ¿no?, en relación a la población total, es muy parecida, es aproximadamente 0.03. Entonces, digamos que es casi lo mismo, ¿no?, de peruanos y venezolanos en cárceles. Ahora, al inicio llegaban de manera individual, después vienen las familias, ¿no? ¿Cómo hacen para que se integren las familias
en este cierre de brechas, ¿no? Que los niños tienen que ir a la escuela, los niños tienen que acceder a atención en salud, los niños tienen que acceder incluso al propio documento de identidad. ¿Cómo se hace? Sí, primero, bueno, también estaría del Estado, ¿no? Para poder difundir esta información, ¿no? De poder intervenir y que ellos puedan acceder, ¿no? A educación, a salud, en hospitales públicos, ¿no? Ofrecer esos servicios también de hospitalidad, ¿no? Que es muy importante para que también puedan incluirse en el acceso a servicios sociales. Ayer conversaba con una experta en marketing y me explicaba que en esta Navidad, también por la misma situación de mayor número de migrantes, esta campaña va a tener, digamos, un crecimiento. Y esto obedece a que hay un mayor número de personas que se incorporan a este mercado, a este circuito que significan la fiesta navideña, la fiesta de fin de año. Esto tiene un efecto. Claro, también, ¿no? Porque justamente noviembre, diciembre, sobre todo diciembre, es un mes de bastante dinamismo económico, ¿no? También, bueno, porque la gente recibe las gratificaciones, ¿no? O también por Navidad, por fiestas, y eso también acelera bastante el ritmo económico en el mes, ¿no? Ahora, yo no sé si esta pregunta que te voy a plantear de una otra manera tiene algún tipo de estudio o ha tenido algún seguimiento. ¿Dónde en América Latina los venezolanos se sienten más cómodos en términos como país de mejores oportunidades laborales o que le abren las puertas? No es que tenga la data exacta, pero también ha habido bastante migración, bueno, en Chile, ¿no? Y Chile se conoce que es un país que, si bien está debajo de nosotros, digamos, geográficamente, es un país en el que su economía va muy bien, ¿no? Entonces se espera que también, según un entorno económico bueno, próspero, la población también se pueda sentir cómoda, ¿no? Y otro detalle, en los primeros años que llegaron los ciudadanos venezolanos al país, eran una acogida mucho más directa, las plazas laborales eran mucho más rápidas que lo sostengan. Ahora ya que implícitamente se les asocia a un pequeño grupo con acciones criminales, es mucho más complicado que ellos se puedan formalizar. Sí, porque también lo que ha construido ese hecho es, digamos, un estigma, ¿no? Alrededor de la población venezolana. El factor de desconfianza que en la economía pesa, ¿no? Claramente, ¿no? Sí. Por eso también es importante, como hablábamos, como combatir este crimen organizado en general, ¿no? Muy bien, Luciana, yo te agradezco como siempre la amabilidad que tienes con RCR, nuestra secuencia Radar Económico, que siempre llega gracias al Instituto Perón de Economía. Muy agradecido, Luciana. Gracias. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.